Buenas tardes, mi nombre es José Zambrano y junto a mi compañero Carlos Llanes vamos a estar haciendo defensa de nuestro proyecto, el cual está titulado Análisis del método de inhibición de la corrosión de aceros de baja aleación en salmueras con membrana de gas nitrogenada para aplicaciones de perforación bajo balance. El contenido es el siguiente: planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Planteamiento del problema. Perforación bajo balance. La perforación bajo balance no es más que cuando estamos perforando y la presión de la formación es mayor a la presión hidrostática. Corrosión. La corrosión es cuando un material metálico se desgasta o se destruye debido a agentes exteriores. Y método de inhibición de corrosión. El método de inhibición de corrosión es cuando agregamos una sustancia en poca concentración en el ambiente con el fin de disminuir la corrosión. Objetivos. Objetivo general: analizar métodos de inhibición de corrosión de aceros de baja aleación en salmuera con membrana de gas nitrógeno para aplicaciones de perforación bajo balance. Objetivos específicos: estudiar las causas que originan la corrosión de aceros de baja aleación en salmueras en aplicaciones de perforación bajo balance. Segundo, identificar el comportamiento corrosivo de aceros de baja aleación en salmueras con membrana de gas de nitrógeno mediante agentes buffer con y sin control de pH. Y tercero, realizar ensayos con inhibidores de éster de fosfato en combinación de solución de pH neutro y cationes bivalentes. Seguimos con el marco teórico. La corrosión, tenemos diferentes tipos de corrosión que son generalizada y localizada. Entre la localizada tenemos por picaduras, por cavidades, intergranular, fracturamiento bajo tensión y galvánica. Los elementos aliantes son el cromo, el titanio, el vanadio, el molibdeno, el silicio y el cobre. Los elementos aliantes son elementos que ayudan a la resistencia de la corrosión. En esta gráfica nos damos cuenta, tenemos un ejemplo del efecto del contenido de cromo y la velocidad de corrosión. A mayor cantidad de cromo nos damos cuenta que la velocidad de corrosión disminuye. Formación de la película. Una película no es más que una capa protectora hacia la corrosión. Tenemos 4 tipos de películas: película transparente, carburo de hierro, carbonato de hierro más carburo de hierro. Película transparente. El rasgo de temperatura es debajo de la temperatura ambiente. Tiene la característica que una vez que se forma es muy protectora. Medio de crecimiento y composición. Se forma rápidamente cuando la temperatura disminuye por debajo de la temperatura ambiente. Está constituida por hierro y oxígeno. Carburo de hierro. No tiene rango de temperatura. Característica: es metálica, conductora y no adherente. El medio de crecimiento y composición: porosa y frágil. Está constituida por hierro y carbono. Tenemos la película de carbonato de hierro. Temperatura mínima requerida entre 50 y 70 grados centígrados. Adherente, protectora y no conductora. Y su morfología es cúbica y está constituida por hierro, carbono y oxígeno. Y por último tenemos el carbonato de hierro más el carburo de hierro. Tiene un rango de temperatura, un valor máximo de 150 grados centígrados. Y su característica va a depender de cómo el carbonato de hierro y el carburo de hierro se combinen. Y está constituida por carburo y carbonato ferroso. A continuación, la metodología aplicada fue la revisión bibliográfica, estudiar las causas que originan la corrosión de aceros de baja aleación en salmuera en aplicaciones de perforación bajo balance, identificar el comportamiento corrosivo de acero de baja aleación en salmuera con membrana de gas de nitrógeno mediante agentes buffer con y sin control de pH, realizar ensayos con inhibidores de éster de fosfato en combinación de solución de pH neutro y catión bivalente, redacción y presentación del trabajo de grado. En análisis y discusión de resultados se tocaron 2 puntos importantes. El primero fue estudiar la causa que origina la corrosión de acero de baja aleación en salmuera en aplicaciones de perforación bajo balance. Tenemos la corrosión por dióxido de carbono, que se desglosa en picaduras, ataques de mesa, corrosión localizada inducida por el flujo, y los factores claves que influencian la corrosión por dióxido de carbono:
fluidos, contenido de gases, ácidos, temperaturas, superficie del acero, dinámica de fluido y química del acero. Dentro de los parámetros ambientales está la química de la solución y sobresaturación, la temperatura de operación, pH, efecto del H2S y la presión parcial del CO2. Ok, las causas de la corrosión interna en sistemas petroleros se deben al uso de acero de carbono, al carbono y de baja aleación en la construcción de tuberías y otros equipos dentro de la industria petrolera, que además de ser materiales costo efectivos, costo eficientes, son susceptibles a la corrosión. En esta tabla podemos ver que se identifica el comportamiento corrosivo de acero de baja aleación en salmuera con membrana de gas, nitrógeno, mediante el agente buffer con y sin control de pH. Tenemos un resumen de las pruebas de corrosión en inhibición que están bajo las siguientes condiciones: a 150 LPC y 180 grados Fahrenheit, a un 2% de salmuera en presencia de cloruro de potasio sin inhibidores. Se tiene un 12 número de pruebas que ofrecieron resultados diferentes, los cuales están implicados hacia la obtención de la corrosión promedio. Para la primera prueba tenemos una corrosión promedio de 900 MPa sin buffer y un 8.4 de pH inicial. Las salmueras amortiguadoras a mayor pH, como son las pruebas número 2 y 3, ofrecieron un pH mucho mayor de 9.58 y 10.6. Esto se debe a la mejora de las tasas de corrosión que ofrecieron 450 y 500 MPa, con una mayor tendencia a las picaduras. Pero este nivel de corrosión sigue sin ser aceptable para las aplicaciones de perforación que demuestran la necesidad de seguir mejorando la inhibición química. Bueno, las conclusiones que se han llegado son las siguientes. Primero, los factores que influencian la velocidad de corrosión son la velocidad de flujo, las composiciones de acero, el crudo y el agua de formación, la temperatura, el pH y la inestabilidad del acero expuesto al medio. 2. La corrosión causa grandes pérdidas debido a accidentes producidos por la rotura de piezas debilitadas por la oxidación y la corrosión. Tercero, los inhibidores de corrosión constituyen uno de los métodos más empleados y eficaces para la protección interna de los metales del ataque al medio agresivo. Cuarto, la inhibición de mayor éxito se logró utilizando una formulación inhibidor de éster de fosfato en combinación con pH controlado. 5. Las adiciones de éster de fosfato redujeron significativamente el pH de la salmuera de cloruro de potasio a un pH casi neutro. Las adiciones de éster de fosfato en combinación con cationes bivalentes produjeron tasas de corrosión más bajas, un mejor rendimiento y control de los productos de corrosión e incrustación. Y por último, los resultados del programa de pruebas estructurados indicaron que es posible una inhibición significativa de acero de baja aleación contra la amenaza de corrosión de oxígeno prevista para las operaciones de perforación bajo balance a alta presión y alta temperatura. Las recomendaciones son las siguientes: añadir elementos de aleación como el cromo, níquel, sílice para aumentar la resistencia a la corrosión y oxidación atmosférica y a la acción de muchos ácidos. Segundo, someter el metal a tratamientos térmicos como las aleaciones de fase única, que son las más resistentes a la corrosión. Es necesario en muchos casos un tratamiento térmico adecuado para conseguir una estructura homogénea. No debe considerarse práctico el uso de eliminadores de oxígeno junto con salmueras de cloruro bajo altas presiones parciales de oxígeno. Se debe evitar el informe de múltiples fuentes que excede la cantidad de un catión bivalente en los fluidos de perforación o fluidos producidos debido a la posibilidad de que el inhibidor precipite fuera de la solución, previniendo la formación de la película a lo largo de las artes de perforación. Muchas gracias.